Buenos días, gente, buenas tardes, buenas noches. He aquí mi persona para hacerles otro video. Hoy les voy a hablar de la política exterior mexicana y la política interior. Si se dan cuenta, desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, la política exterior mexicana ha sido completamente guiada por Estados Unidos sin reconocer que los están guiando. Ahora bien, nosotros, bueno, el mexicano tiende a pensar en la política local como si fuera la política mundial. Y no es así. Hay más potencias hoy en día que Estados Unidos. Está China en unos 10, 15 años va a superar a Estados Unidos en Producto Interno Bruto. Está Rusia, que siempre será una potencia militar por la cantidad de ojivas nucleares que tiene mejor arsenal que los Estados Unidos y más moderno. Ahora bien, hay que ver este triángulo de la siguiente manera. México, desgraciadamente o afortunadamente, comparte una frontera muy amplia con Estados Unidos y es muy importante para Estados Unidos. Sobre todo cuando hablamos de migración, tendemos a martirizar a los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos para enviar remesas. Pobrecitos. ¿Saben cuánto paga un cabrón de esos para que lo pase del pollero? Desde 200,000 pesos hasta 400,000 pesos. Ustedes díganme, ¿por qué no quedarse? Bueno, hagamos un... Antes del 2006, ¿por qué no quedarse en México y usar ese dinero e invertirlo para generar empresas nuevas? Para generar riqueza nueva en tu país. Y al contrario, vas a un lugar a donde no te quieren. Eres un migrante ilegal, eres un delincuente, por más que se quiera decir que lo hacen por necesidad, que pobrecitos, bla, 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 bla. Después del 2006 empieza la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Con Peña, los primeros 3 años como que le quiere bajar, pero las cosas se le empiezan a salir de control. Y los otros 3 años ya son de guerra abierta igual. Ahora bien, el narcotráfico no le conviene, si se dedicara al narcotráfico nada más, no le convendría ser visible, le convendría ser invisible, tener sus rutas sin que nadie sepa por dónde van, para transportar tanta mercancía como puedan de este lado al otro, ¿no? La pregunta intrínseca que me hago es, ¿por qué hoy en día los cárteles, por ejemplo, el que más me llama la atención a mí en particular es el Jalisco Nueva Generación, están tan armados y atacan poblaciones enteras, desalojan a la gente? ¿Para qué? No entiendo. Tengo una teoría, claro está. Rusia y China han construido una relación bilateral muy fuerte, pero a escondidas, porque Estados Unidos pues le molesta cuando dos potencias se juntan para joderlo, porque realmente eso es lo que quieren hacer. Entonces, México ha sido, durante esta guerra, que empieza en 2006, ha ido, se ha ido volviendo
una parte importante del tablero de ajedrez. Les voy a explicar por qué. Todo empieza con China reclamando Taiwán y algunas islas del mar del sur de China, que históricamente eran de ellos, pero después de la colonización de los ingleses, cuando las dejan libres, Taiwán se queda como república democrática aliada a Estados Unidos y China pues no tiene derecho a reclamarla, ¿no? En teoría. China quiere reclamar Taiwán y tarde o temprano va a ir y va a reclamar Taiwán. El asunto es qué va a hacer Estados Unidos. ¿Tiene la capacidad? Porque presume mucho de su flota del Pacífico. Estados Unidos siempre han presumido mucho de que tienen 9 portaaviones. Pero los chinos tienen armas que neutralizan a un portaaviones en cuestión de minutos. Misiles supersónicos. Entonces, ¿cuál será la capacidad real de Estados Unidos para librar una guerra abierta con... Lo más probable es que no librara una guerra abierta con China, pero ¿qué capacidad tendría de hacerlo si quisiera hacerlo? Estados Unidos está emplazado y su flota está emplazada en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, para los que no lo sepan, los Estados Unidos nunca se salieron de Japón y tienen ahí un montón de bases de militares. Es como hacer su frontera más a la izquierda para que los misiles tuvieran que pasar primero por Japón. ¿Sí me explico? Ahora, Estados Unidos podría decidirse a defender a Taiwán, pero insisto, es cosa que no creo que pase, porque no creo que quiera enfrentarse abiertamente a una guerra con China y averiguar de lo que es capaz el arsenal chino. China ha invertido mucho en su ejército en los últimos años. De hecho, hay algunos especialistas que saben más del tema que yo, dicen que han quintuplicado la capacidad destructiva de su fuerza militar en estos últimos 20 años. Luego, este conflicto va a pasar. Acuérdense. Y acuérdense de lo que les dije en el primer video. Yo siempre tengo la razón. Ahora bien, el COVID, y aquí ya nos metemos en una teoría de conspiración, pudo haber sido una, una un ataque light de China para darle un bajón a las economías occidentales y así permitir, más bien, y así ver qué tan capaces son de reaccionar ante una pandemia y ante una crisis económica y ante la invasión de su socio Rusia a el estado más importante de la URSS después de Rusia, cuando era la URSS, que es Ucrania. Ucrania es el granero de Europa. Produce la mayor parte de los granos de Europa, más de un tercio de los granos a nivel mundial. Y tiene diversos cultivos. Aparte es importante porque tiene un gran arsenal, o lo tenía, se dio sus armas nucleares, entonces por eso no hay problema. Pero lo que me llama la atención de esta guerra con Ucrania es que Putin la anunció. Cuando tú vas a hacer una guerra, la haces como Hitler. Llegas y invades Polonia y en una semana te la quedas. Pero no, Putin desplegó 150,000 hombres, que es muy poco personal militar a lo largo de la frontera, con el pretexto de defender a los rusoparlantes de dos provincias de Ucrania.
pero lo anunció porque estuvo 2 meses parado ahí en la línea y después avanzó. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué anunciarías el ataque? Le dio tiempo a Estados Unidos de armar hasta los dientes a Ucrania y que tuvieran capacidad de respuesta. En mi teoría de conspiración, esto es parte de el medir qué tan capaz es Occidente y qué tan organizado está Occidente para responder a un ataque abierto y deliberado hacia ellos. Porque Ucrania nunca se anexó a la OTAN porque siempre se sintieron más rusos. Y solo durante la última década han intentado meterse a la Unión Europea para tener los beneficios económicos que se adquieren adhiriéndote a una organización de ese estilo. ¿Sí? Ahora bien, regresamos a México. Tienes, bueno, no regresamos. Tienes abierto el frente de Ucrania. Tienes la tensión con China. Como sea, también ahí está Corea del Norte que jala con nosotros dos. También con tensiones porque hacen ejercicios militares a cada rato. ¿Qué te falta para generar más caos? Pues tener al patio trasero de Estados Unidos hecho un desmadre. Y a partir del 2006, creo que quizá después, quizá en el 2009, 2012 quizá, empezaron a llegar agentes soviéticos y chinos, agentes rusos y chinos, para darle un giro a las organizaciones del narcotráfico. ¿Quién las ha armado tanto? Porque sí hay ferias de armas y compran armas, pero están demasiado armados y o sea, tienen armas que a veces ni el ejército mexicano tiene. ¿Quién los arma tanto? ¿Para qué? Y además hay un corredor que va de Michoacán hasta Veracruz y Tamaulipas, en donde es terreno de guerra abierta entre autodefensas, entre grupos de narcotráfico, entre lo que te quieras comer en el plato. En Chiapas y Oaxaca hay 12 grupos paramilitares en activo. Eso no sale en las noticias, pero ahí están. No han atacado una población, por eso también no han salido en las noticias. Pero se dedican a acosar a la Guardia Nacional. Ahora, tienes a la Guardia Nacional desplegada en todo el país. Aparte de desplegada para cuidar la frontera, tienen barracas en todo el país, pero están encerrados, no salen de ahí. ¿Por qué? También eso me pregunto, ¿por qué? Es muy interesante. Es como si estuviera preparándose para algo. Yo siento que López Obrador, cuando llegó al poder, de pronto se dio cuenta de que pues estaba pasando todo esto, ¿no? Seguramente los americanos en alguna reunión le explicaron el rol que debía jugar. Pero para mí, desde mi perspectiva, mi particular perspectiva, López Obrador está jugando al vivo, porque le ha faltado hasta el cansancio el respeto a los Estados Unidos. Y aún así, los Estados Unidos le siguen dando dinero para mantener sus programas sociales y para mantener a la Guardia Nacional desplegada, etcétera, etcétera, ¿no? En lo de las vacunas de COVID, por ejemplo, en este país hubo de mole y de todo. O sea, hubo Sputnik, hubo Cancino, hubo
Moderna, hubo Pfizer, mayor parte Pfizer. Pero si nos fijamos, es uno de los países que no aplicó una sola vacuna. Y son pocos los países que no aplicaron una sola vacuna. ¿Sí? Y eso también es un juego muy político, aunque no se note, ¿no? Ahora, López Obrador ha estado jugando a esto de, de querer quedar bien con China y Rusia por alguna razón que no entiendo, porque no tiene lógica, debería estar alineado con Estados Unidos, absolutamente alineado. Por supuesto que el presidente americano, que es un pelele, que fue parte del gabinete de Obama, que fue un desastre de gobierno, no presiona a López Obrador. Últimamente lo ha presionado un poco más, pero por asuntos económicos, no por otra cosa. Y yo creo que López Obrador no mide lo que está haciendo, porque en el momento en el que Estados Unidos se canse, las consecuencias pueden ser muy fuertes para México en lo económico y también en lo político y social. Porque ya estamos viendo un país donde empiezan a aparecer cárteles de narcotráfico que parecen guerrillas. Guerrillas. ¿Mm? Entonces, el papel que jugaría México estando así en el caos total sería el caldo de cultivo perfecto, y lo está haciendo ya, para empezar a infiltrar gente por la frontera sur también. ¿Ustedes creen que las caravanas de migrantes las organizaron esos cabrones? ¿Se organizaron solos esos cabrones y dijeron vámonos juntos? No, ese Pedro es de inteligencia. Alguien los organizó y los empezó a mandar en bloques para ir colando a ciertas personas, ciertos agentes, ¿no? Activos, en términos más de la CIA. Y bueno, yo tengo una teoría de conspiración todavía más cabrona, en donde digo que Santa Lucía es un aeropuerto que nunca va a funcionar como aeropuerto civil. Va a funcionar como aeropuerto militar en un determinado momento. Pero lo peligroso es con quién se va a quedar López Obrador, con China y Rusia o con Estados Unidos. Y con el desmadre que tienen aquí, Estados Unidos también, también no ha reaccionado ante la situación. Parece que no le importa. O financia a un cártel para que pelee como una guerrilla contra los otros cárteles, como el de Sinaloa, y por eso no tocan al cártel de Sinaloa. Puede ser, ¿no? Es puro hipotético. Y López Obrador tiene la orden desde allá de no tocar al cártel de Sinaloa, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, todavía se gesta algo más. Algo que puede ser el peor de los casos. Un golpe de estado militar. López Obrador ya perdió el control del país. O sea, en realidad, decisión que tome le va a salir mal. Desde el principio, Dios tuvo una manera muy horrible de odiar a López Obrador. Todo lo que hacía le salía mal. Porque lo hacía lo pendejo, porque es un ignorante, etcétera. Pero ahorita en especial, yo no le veo ni un atisbo de poder que pueda ejercer. O sea, ejerce su poder contra, pues, comunicadores y solo de palabra.
O quién sabe si anden cargando algunos muertos, pero no creo, ¿no? Entonces, López Obrador le ha dado una nueva dimensión al ejército que no tenía desde Ávila Camacho, el presidente. Él fue el que hizo retirarse a los militares de la política en México y durante muchísimos años, a diferencia de otros países como Argentina, como Brasil, tuvimos un ejército que realmente respaldaba la democracia, aunque fuera una democracia nada más de pantalla porque era un partido único y mantuvo la estabilidad de México. Si ahora a estos militares se les ocurre que ellos podrían hacerlo mejor que López Obrador y dan un golpe de estado, ¿qué creen que pase? Yo no sé, pero están todas las condiciones y se ven señales claras de que esto puede pasar. La falta de control de López Obrador sobre su propio gobierno, que esté enfocado nada más en la política, no está enfocado en economía ni nada más. Entonces, este tipo de obsesión por el poder siempre termina mal, porque otros no están obsesionados y ven el cuadro completo, y esos pueden ser los militares. Él mismo les ha dado más poder y más atribuciones. Como les digo, están desplegados por todo el país, pero ¿para qué? ¿Eh? Si no salen, se han dejado humillar. Ese no es el ejército que yo respetaba. Yo en 2006, 2010, yo respetaba mucho al ejército. Ahora, no, o sea, se niega a usar el monopolio de la fuerza del Estado para defender al propio ejército. Esto, reflexionenlo. Lo dije como me salió. Pero reflexionenlo. Vean los matices de lo que les estoy planteando. Y todo es muy viable para que se entre en un conflicto mundial en los próximos 5 años. Porque no creo que tarde mucho China en reclamar Taiwán. Y un conflicto mundial traería consecuencias pues, devastadoras. Pero hagan de cuenta que es un ciclo. Cuando las potencias se hacen grandes, olviden, borren. Cuando hay potencias de segundo grado que empiezan a hacerse grandes como China, empiezan a necesitar más cosas para que su economía funcione al tope y que dé lo que tiene que dar a sus ciudadanos. China es un país superpoblado. Necesita espacio para sembrar grano para su gente. ¿Mm? Necesita petróleo, que es lo que busca también el sur del mar de China, para alimentar a su voraz industria. Necesita muchas cosas que Estados Unidos tiene y tiene controlado. ¿Por qué Estados Unidos se salió de Afganistán y de Irak? ¿Mm? Es una buena pregunta, porque era impráctico estar ahí, por eso se salió, porque era un punto desde donde le podían caer por todos lados y era de un desperdicio de recursos. Si vas a poner a la flota, la pones en línea y haces lo que vayas a hacer. Por eso se salió. No se salió porque ya no quisiera estar ahí. O sea, ellos estaban explotando los recursos al 1000%. ¿Mm?
Entonces, observen los matices, piénsenlo ustedes, reflexionenlo, si tienen algún comentario que enriquezca esta teoría de conspiración que les planteé. Y y espero que todos tengan buen día. Un saludo. Les voy a mandar algunos el link, por favor compartan para que vean mis videos más gente. Para que tengan más alcance y si puedo aportar en algo a que una mente se enriquezca, con eso ya tengo pagado todo lo que hago en estos videos, todo el ridículo que hago en estos videos. Saludos y adiós.